Nos encontramos con la doctora Perla Pérez. Ella es médico adscrito a la Clínica de Tumores Geniturinarios y Cáncer de Mama en el Centro Médico de la Ciudad de México. Doctora, gracias por esta entrevista. Platiquemos de cáncer de vejiga. Sabemos que pues, la principal causa o factor de riesgo es la edad, fumar, etcétera. Así es que platiquemos cuál es la condición de esta enfermedad, cómo se manifiesta. Bueno, pues lo que yo les podría decir acerca del cáncer de vejiga es que a pesar de que no es uno de los tumores más frecuentes, por ejemplo, tenemos muy presente lo que es el cáncer de mama o de próstata porque es de los más frecuentes que se diagnostican tanto en hombres como en mujeres, no es el caso del cáncer de vejiga, es la 10ª causa de diagnóstico por cáncer. Sin embargo, considero que es muy importante tenerlo presente. ¿Y esto por qué? Porque afecta a personas de edad avanzada. La edad media al momento del diagnóstico es de 70 años aproximadamente. Y un punto a tomar mucho en consideración es que la población está envejeciendo. Entonces, cada vez vamos a tener más personas de edad avanzada y cada vez vamos a tener más casos de cáncer de vejiga. Y también van a incrementar aún más el cáncer de vejiga. Esto debido a que el principal factor de riesgo, el más importante de todos, es el tabaquismo. Y es muy bien sabido que el tabaquismo ha incrementado de manera considerable en toda la población, hombres y mujeres desde edades muy tempranas. Y esto hace que el diagnóstico de cáncer de vejiga se presente de manera normal en edades mucho más tempranas. En la consulta podemos ver que ya tenemos pacientes hasta de 50 años, que es poco frecuente que nosotros veamos algo así. Entonces, es por eso que es importante tener presente este tipo de tumor. Entonces, es de mayor carga el tabaquismo que la edad, doctora. Así es, el tabaquismo hasta el momento se ha determinado que es el factor de riesgo más importante. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de vejiga? Eso también es una parte importante a tener presente, ya que la primera manifestación en la mayor parte de los casos, hasta en el 90%, es la presencia de sangre en la orina. ¿Cómo le llamamos nosotros los médicos a esto? Hematuria. Y en algunas ocasiones no hay forma de saberlo porque es hematuria microscópica. ¿Qué es esto? Solamente por un examen de orina se puede ver a través del microscopio que hay células de la sangre que de manera normal no se deben de ver. En casos un poco más avanzados es cuando ya macroscópicamente, es decir, cuando el paciente va y orina, se puede ver cómo hay sangre en la orina. Ese es el principal síntoma. Una parte buena es que la mayor parte de los casos se diagnostica en etapas tempranas, etapas en las que con un tratamiento local es posible llevarse a la curación. Sin embargo, también es importante tener presente que se debe de tener visitas con los médicos para poder diagnosticar esta enfermedad, ya que se puede confundir con algún otro tipo de enfermedades no de cáncer, con patologías benignas como es infección de vías urinarias y que esto es muy, muy frecuente que suceda, o alguna otra situación como cálculos, que todos podrán haber escuchado que ya tengo una piedra en la vía urinaria, y esto puede confundir el diagnóstico y retrasar el diagnóstico, y al retrasar el diagnóstico, este se da en una etapa mucho más avanzada donde ya no se puede ofrecer la curación. Quiere decir que cuando se manifiesta sangrado en la micción urinaria, doctora, estamos hablando, descartamos de luego que puedan ser piedras, puede ser la presencia de algún tumor. Así es, si tenemos, hasta el momento se recomienda que si hay un primer evento de sangre en la orina, lo podemos tener todos y lo más seguro es que sea una infección de vías urinarias. Sin embargo, si esto es repetitivo, se presenta consecutivamente, hay que buscar alguna otra causa que esté ocasionando esto. Y sobre todo si se tienen factores de riesgo. El principal, como lo comenté, es el tabaquismo y algunos otros como exposiciones, algunos trabajadores de las minas, de plásticos, de pinturas, etcétera, etcétera. Si se tienen todos esos antecedentes, hay que poner un foco para hacer un diagnóstico temprano. Entonces puede ser sospecha de tumor en caso de sangrado. ¿Cuál sería el estudio específico para corroborar, doctora? Primero, lo más importante es un examen general de orina para que corrobore la presencia de sangre en la orina, que se llama hematuria. Después, descartar una infección, que esto se hace con un cultivo de la orina. Y después de esto, el estándar para diagnosticar cáncer de vejiga es a través de un estudio que se llama cistoscopía. Con una cámara especial se introduce
obviamente bajo sedación porque puede ocasionar dolor considerable. Se introduce el cistoscopio a través de la uretra, ya sea masculina o femenina, y esta lo que va a hacer es buscar en la vejiga si es que hay alguna normalidad. Este procedimiento lo realizan los urólogos y se hace en personas que tienen hematuria persistente. Doctora, el pronóstico detectado en una etapa inicial, una etapa temprana, ¿cuál es el pronóstico de la enfermedad tumoral de vejiga en paciente? En esto radica el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque se puede ofrecer curación. El 80% de los casos se diagnostica en etapas tempranas, que es de la etapa 0 a la etapa 1, y más o menos el pronóstico de supervivencia a 5 años es del 80%. Si ustedes pueden ver, los números son muy buenos si se diagnostican en etapas tempranas. Y aquí me voy a pasar a la etapa metastásica, porque si se diagnostica con enfermedad metastásica, la supervivencia a 5 años es solamente del 10%. Entonces podrán ver la gran diferencia que hay y lo importante que es un diagnóstico temprano. Bien, entonces en un diagnóstico temprano, la sobrevida, dice usted, es de 5 años. A 5 años, del 80 al 90% diagnosticados con cáncer de vejiga en una etapa 0 o en una etapa 1 van a estar vivos. A 5 años, si tenemos un grupo de pacientes con enfermedad metastásica, solamente el 10% va a estar vivos. O sea, solamente les estoy hablando de porcentajes. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Hablando de una etapa ya avanzada, hablando que el paciente llegó tardíamente, ¿cuál es el manejo de la enfermedad? Si estamos hablando de enfermedad metastásica, el tratamiento es con quimioterapia. La limitante que tenemos para dar la quimioterapia es que el mayor porcentaje de los pacientes ya son de edad avanzada y tienen entonces varias enfermedades adicionales como es diabetes e hipertensión. Por los eventos adversos ya conocidos de la quimioterapia, nos puede limitar el poder dar este tipo de medicamentos. Un paciente con enfermedad metastásica que puede recibir quimioterapia a dosis plenas y la quimioterapia que necesita puede vivir hasta 12 meses. Si ustedes ven, es un lapso relativamente corto de tiempo, y aquel paciente que no puede recibir la quimioterapia óptima por las enfermedades adicionales que tenga o falla renal puede llegar a vivir entre 6 y 8 meses, hablando obviamente de promedios, porque todas las personas son diferentes y de acuerdo al estado general, las enfermedades, la tolerancia a la quimioterapia, el acceso a la quimioterapia, estos números pueden variar, pero lo que yo les estoy dando es un promedio general. Entonces, esta enfermedad va de la mano con la edad, doctor. Es decir, una persona que, aunque no fume, ya la edad es simplemente factor de riesgo. Así es. Muy bien, doctora, pues invitar al público para que a partir de qué edad existe riesgo, a partir de qué edad. A partir de los 60, 65 años, si hay presencia de sangre en la orina de manera persistente, hay que acudir al médico. Y si tienen antecedente de tabaquismo, esto lo deben de tener presente desde edades mucho más tempranas, desde los 50 años aproximadamente. Correcto. ¿Y el médico especialista para atender el padecimiento? ¿Quién De es? manera inicial, quien lo diagnostica, bueno, dependemos al 100% del médico familiar, que es quien lo envía con un especialista, y esto lo tiene que hacer de manera temprana. Para el diagnóstico, trabajamos en conjunto con los urólogos. Los urólogos son quienes hacen la cistoscopía y ya nosotros los oncólogos médicos nos dedicamos a tratar a los pacientes con enfermedad metastásica. Yo les comenté de números relativamente cortos y no muy buenos para enfermedad metastásica. Sin embargo, la parte buena de la parte de enfermedad metastásica es que actualmente tenemos nuevos medicamentos con mecanismos de acción muy innovadores, con eventos adversos mucho menores que la quimioterapia, que están siendo alternativas adicionales para pacientes con cáncer de vejiga metastásico y que han logrado incrementar el tiempo de vida de estos pacientes. Entonces, a pesar de tener enfermedad metastásica, no todo es malo. Hay nuevas alternativas, hay mayores oportunidades de recibir tratamiento y hay muchos más medicamentos en estudio. Muy bien, doctora. ¿Y en quiénes impacta más? ¿En mujeres o en hombres? En hombres. Desafortunadamente, los números que tenemos en cuanto a estadísticas son peores en los hombres, el tiempo de vida, el porcentaje de pacientes diagnosticados es mayor en hombres que en mujeres.
Entonces también hay que tener un foco adicional para cuando un hombre presenta hematuria. Y que también es más complicado que un hombre acepte ir al médico. Entonces, a todos los hombres, sobre todo fumadores, tener presente que deben de tener una revisión médica en caso de tener sangrado a través de la orina. Pues le agradezco mucho por esta plática, el mensaje está dado a nuestra audiencia y pues prestar atención a esta enfermedad tumoral. Muchísimas gracias. Hasta luego.